Hola de nuevo, mi nombre es Rodrigo Garza y esto es parte del curso de Introducción al Estudio de los Sistemas Costeros. Este es el cuarto tema de la unidad 5 y este se refiere a la detección de cambio en la línea costera en un ambiente sedimentario dinámico. Em, ya habíamos visto un poco cómo estaba compuesta la costa del estado de Yucatán, ¿no? Habíamos establecido que era un ambiente sedimentario. El asunto de dinámico es porque cambia en el tiempo, ¿no? Y vamos a ver cómo ha estado cambiando este ambiente costero en el estado de Yucatán en las últimas décadas. Bueno, pues el área de estudio no es la península de Yucatán, como ya les había yo comentado, es una plataforma de carbonato de calcio cuyos procesos geológicos están dados principalmente por el sistema de karst o sistema kárstico que existe en esta región, ¿no? Y en la parte marina, esta es la parte terrestre, y en la parte marina tenemos el transporte y acumulación de sedimentos a través de el oleaje y del viento principalmente. Entonces, la morfología costera es dinámica porque los procesos ambientales y los disturbios antropogénicos inciden de manera significativa en ella. Este es un ejemplo de los cenotes, que son ejemplos del sistema kárstico. Este sistema kárstico se caracteriza por la disolución de las piedras, es decir, el carbonato de calcio de la península de Yucatán, ¿no? Y forma este tipo de hoyos en la piedra que eventualmente se erosionan tanto, se disuelven tanto, que el domo, ¿no? que se forma, que es la superficie, eventualmente cae y deja pasar la luz del sol y entonces así es como conocemos nosotros los cenotes, ¿no? En la parte de la costa tenemos lo que más es significativo en la costa de Yucatán son las playas, ¿no? Y tenemos estas playas de arena fina. Entonces, aquí hay un diagrama del tipo de suelos en la península de Yucatán. Eh, de manera general, mientras ustedes se alejan más de la costa norte hacia adentro de tierra, es decir, hacia el sur, la edad de estos suelos es mucho mayor, llegando inclusive al Eoceno y al Paleoceno. Mientras que esta parte de aquí, la costa de Yucatán, un poquito de la costa de Campeche y de Quintana Roo, pertenece a este último periodo Holoceno, el inmediato anterior, ¿no? Esta parte del cuaternario no diferenciado. Y en esta parte de la costa lo que predomina es el sedimento que ya les había comentado en las láminas anteriores. Ahora, en la parte marina, ¿qué pasa en la parte marina con estos sedimentos? Si recuerdan, también ya les había yo comentado que la plataforma Yucatán es una rampa inclinada desde Chiapas y Guatemala hasta el borde del Banco de Campeche. El Banco de Campeche es la parte sumergida de la península de Yucatán, es bastante ancha y tiene diferentes ambientes sedimentarios. El más importante es el Blanket Progreso, que está inmediatamente donde comienza la línea de costa y casi llega a la línea de los arrecifes del Banco de Campeche, ¿no? Este blanket está caracterizado por fragmentos esqueléticos, pero no se imaginen ustedes que son esqueletos de humanos o de eh, peces, o no, son esqueletos microscópicos de foraminíferos, etcétera, que viven en la columna de agua, que eventualmente mueren, y estos esqueletos de carbonato de calcio se precipitan al fondo y componen ese sedimento. También hay arena y coquinas. Las coquinas son acumulaciones de conchitas, ¿no? Que también se van transportando a través del oleaje y las corrientes, ¿no? Y se depositan en grandes extensiones, ¿no? Em,
el tamaño de grano es mediano a fino, ¿no? Y las arcillas que existen en este blanket son menos del 5%, ¿no? Es decir, 95% es arena de fina a mediana. Y esta es una vista de más o menos cómo se ven en general los fondos del Banco de Campeche. Ahora, ¿cómo está compuesta la orilla, la playa, ¿no? La zona litoral del estado de Yucatán está dominada por playas arenosas, como ya les había dicho, desarrolladas en una isla de barrera, un sistema de islas de barrera de casi 295 kilómetros de largo, que representan aproximadamente 37% de la zona litoral de la cual estamos hablando. Eh, Algunos otros componentes del litoral son la vegetación y otras las estructuras artificiales. Entonces aquí tenemos las playas, ¿no? Esto es en Celestún, ¿no? Y aquí en la imagen de satélite pueden ver cómo se ve una playa bastante ancha y después está la vegetación. Aquí en estos ejemplos, en algunos donde la orilla realmente es vegetada, no es de vegetación de manglar, la imagen de satélite se ve así. Esta parte clara de aquí es ya dentro del mar, o sea, está cubierta por agua y en la orilla tenemos este manglar, ¿no? Y la parte que está antropizada, ¿no? Vemos la zona urbana, la mancha urbana, muy pegada a la playa, ¿no? Y pues esto es un ejemplo de lo que pasa en Yucatán en las zonas modificadas, ¿no? Esta zona costera del estado de Yucatán está influenciada de manera muy significativa por dos agentes forzantes. En primer lugar, son los huracanes, que desde 1900 han habido más de 70 huracanes que han cruzado por el canal de Yucatán, que es la parte marina, que está entre Cuba y la península de Yucatán. Es decir, por aquí han pasado más de 70 eh, huracanes en los últimos 120 años, ¿no? Y otro agente forzante muy, muy importante es los vientos del norte. Son tan importantes que inclusive existe una temporada climática del año que se llama así, temporada de nortes. Estos vientos del norte vienen eh, desde el norte del continente americano, Canadá, Estados Unidos. Son vientos muy fríos que cuando pasan por el Golfo arrastran mucha humedad condensada y cuando llegan a Yucatán traen muchas lluvias. Obviamente los vientos son muy fuertes, pueden llegar inclusive hasta los 120 kilómetros por hora y entonces causan eventos de oleaje muy importantes en la costa, los cuales modifican la dinámica o sí, la dinámica de la línea costera, ¿no? A través del transporte y remoción de sedimentos. Este es un mapita de las tormentas y huracanes importantes que han pasado por la zona costera de Yucatán entre 1970 y 2001, ¿no? Esta línea negra corresponde al huracán Gilberto que pasó en 1988 y pues aquí pueden ver exactamente esta trayectoria, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, el ancho de la playa en el estado de Yucatán es un poco, ¿cómo podremos decirle? Pues crítico, ¿no? Tenemos 20% de las playas que tienen menos de 10 metros de ancho, un 27% que tienen entre 10 y 20 metros de ancho y el 53% tienen un poco más de 20 metros de ancho. Entonces, en general, la mitad de nuestras playas son bastante delgadas en términos de cantidad de arena desde la vegetación hasta la orilla del mar. Pero aquí tenemos algunos indicadores de la vulnerabilidad costera. En primer lugar está el ancho de la playa. En segundo lugar está la presencia o ausencia de vegetación de duna costera. Y en tercer lugar está el nivel de antropización. Este nivel de antropización, como lo ven aquí, pues bueno, tiene que ver con
también la remoción de esta vegetación de la duna costera, ¿no? Y la instalación de infraestructura que promueve la erosión y entonces disminuye el ancho de la playa. Entonces, en un análisis que se hizo de vulnerabilidad costera del estado de Yucatán, el 7.6% de nuestra línea de costa tiene una alta vulnerabilidad, el 37.7% de la línea de costa tiene una vulnerabilidad media y el 55% tiene una baja vulnerabilidad, ¿no? Aquí tenemos qué es lo que sucede cuando se modifica este transporte costero a través de la construcción de estructuras como este muelle en progreso, ¿no? Este es eh, puerto Chuburná, el Chuburná Puerto le dicen, y como pueden ver, aquí hay una grave erosión en la playa. Todas estas casas están a punto de perder su playa, inclusive están en peligro de que se las lleve el mar por el efecto de la erosión que causa este tipo de estructuras, ¿no? Y bueno, pues en general el yucateco le encanta ir a la playa, ¿no? Le encanta utilizar las playas. Eso está muy bien, ¿no? Pero obviamente no es muy sustentable la manera en la que hemos estado aprovechando este tipo de recursos. Eh, para muestra, ¿no? Desde 1970 había, o sea, en 1970 había 47,000 personas viviendo en la zona costera de Yucatán. Para 1990 este número casi había aumentado a 73,000 personas y en el 2000 ya había 90,000 personas. Entonces, en 30 años se incrementó al doble la población de la zona costera, ¿no? Y aquí vemos entre décadas del 70-80 al 80-90, ¿no? Incrementó 360% el área urbana modificada, o sea, bueno, el área de la costa modificada hacia uso urbano, ¿no? Y del 81-90 al 91-2000 creció 116% más. Entonces hubo un aumento de 4 veces el tamaño de la zona urbana en 30 años, ¿no? Eh, y aunado a esto también se ha hecho el análisis de cómo es esta acreción y erosión de la playa en el estado de Yucatán. El periodo del 74 al 88 existía una ganancia de, en promedio, 0.41 centímetros, o sea, 41 centímetros al año. En el periodo de 1988 al 2000 había una pérdida de 83 centímetros al año. En el periodo del 2000 al 2010 existió una pérdida de 1.82 metros en promedio al año. Es decir, ya en promedio, desde 1974 al 2010, en un periodo de 36 años, se perdieron en promedio 22 metros de playa a todo lo largo de la costa del estado de Yucatán. Es decir, se perdieron 61 centímetros de playa cada año, cada uno de esos 36 años, ¿no? Esto asociado en gran manera a la modificación de la línea de costa, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cuál puede ser el efecto de los huracanes y las tormentas. Esta es una imagen de satélite de aquí cerca, se llama la Bocana Encisal. Eh, en 1984 se ve la barrera, la isla de Barrera perfectamente bien delineada y para el año 2000, después de que pasó el huracán Gilberto en 1988, ya existía un corte que se hizo precisamente cuando pasó por aquí encima el huracán Gilberto y el oleaje ocasionó esta ruptura en la isla de Barrera. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo va cambiando a lo largo de las décadas esta línea de costa. En Cisal, Yucatán, teníamos esta línea de costa en 1970. 1980, si ven, está más o menos igual, aquí hay un poquito de cambio, pero en el 2000, después de que construyeron el puerto de abrigo para guardar las lanchas de los pescadores durante las tormentas,
Eso fue en 1984, si no recuerdo mal. Eh, en 14 años hubo una erosión muy grave aquí y una acreción muy importante aquí, y precisamente esta acreción que se hizo de este lado permitió que la UNAM tuviera terreno en el estado de Yucatán. Este es el puerto de Chuburná, el que les mencionaba, que está al, al oeste de Progreso, ¿no? Esta es la línea de costa de los años 70, de los años 80, o sea, 1980, y luego en el 2000, también con la construcción del puerto de abrigo en Chuburná, tenemos una erosión y una acreción, ¿no? Asociada a estas estructuras artificiales. Y entonces, como podemos ver, aunque las tormentas y los huracanes influyen mucho en esta dinámica costera, siempre había cierto equilibrio entre la acreción y la erosión de la playa. Pero con todos los cambios que nosotros hacemos en la zona costera y las estructuras que ponemos artificiales, eh, esta dinámica cambia y entonces está en nuestro detrimento porque hay erosión de playa y eventualmente están en riesgo pues todas nuestras inversiones en infraestructura costera. Gracias por ponerme atención y nos vemos aquí el próximo tema. Denle a la campanita, denle like y nos vemos en la próxima clase. Gracias.